Bueno, continuando con las sesiones del libro de CAF, en esta oportunidad voy a exponer lo que es la sesión 7 sobre econometría 1 de CAF. Esta sesión 7 está denominado también principios del modelo de regresión lineal general o también regresión lineal con varios regresores, ¿no? Después de haber finalizado con un solo regresor, ahora vamos a una regresión lineal con varios regresores. Bueno, ¿qué contiene en esta sesión 7? Vamos a hablar de cuatro puntos principales: el sesgo de variable omitida, la casualidad y análisis de regresión, regresión múltiple y MCO, y a la vez medida de ajuste. Primero, ¿qué se le puede decir el sesgo por variable omitida en regresión? El término de error recoge factores no incluidos en el modelo, pero que influyen en las variables dependientes. Esto genera el llamado sesgo por variable omitida. Cuando la variable omitida afecta a Y, es parte del error. Es decir, que está correlacionada con X y está correlacionada con WX que no sea tan igual que cero. Entonces, algunos de estos ejemplos de variables omitidas son, por ejemplo, el porcentaje de estudiantes no nativos, según el ejemplo que tenemos en este libro de CAP. Puede ser el peor rendimiento académico. Esta correlación lleva a que sea con 0,19. Otro sería la hora del examen. Acá nos da 2. Afecta los resultados, pero no correlacionado con el REN. No genera sesgo. Entonces, este espacio de aparcamiento por alumno es otro variable. No afecta resultados, pero sí se relaciona con REM. Tampoco genera sesgo. Estos son algunos ejemplos de variables omitidas. Pero vamos desde el punto de vista del MCO. Si la covarianza de la variable X con el error es igual a C, no es igual a cero, esto quiere decir que la esperanza es error al igual que la variable x. Esto no puede ser constante, así que el supuesto 1 de mínimos cuadrados no se cumple. Este supuesto es muy importante, ya que si no se cumple, no podría ser un MCO perfecto o una regresión perfecta. Entonces, esta covarianza de x con el error no puede ser igual que cero. Esto se produce el sesgo de variable comitida. Pero, ¿cuál es la dirección del sesgo? ¿Qué sugiere el sentido común? Haremos una derivación formal. Recordamos que acá se utiliza el beta 1 sombrerito, al igual el beta 1, con las fórmulas dadas, y aplicamos la ley de los grandes números y el teorema de Slutsky. Damos como final beta 1 sombrerito, nos da igual a beta 1 más esperanza de la variable x del error, menos esperanza de x por error, la esperanza de error, y bueno, todo nos da como beta 1 más covarianza de x al igual que el error y la varianza de x. Si el supuesto 1 se cumple, que es covarianza x1, variable x y error es igual a cero, esto nos dice que beta 1 es constante. Bueno, pero ¿cuál es la fórmula del sesgo de variable omitida? Por ejemplo, tenemos lo que es el beta 1 sombrerito, pasa a beta 1, lo que hemos hablado, y nos da lo que son la desviación típica, ¿no? Entonces, la desviación típica es igual a la correlación de la variable x perdón, sobre el error, ¿no? Y esto nos da como últimamente pues, lo distribuye para cada uno, ya que esto nos da la varianza del error y a la vez de la variable x, ¿no? Pero, ¿cuáles son los efectos de este sesgo por variable omitida? Si una variable omitida es relevante y correlacionada con x, nos dice que el beta 1 es inconsistente y sesgado. Afecta tanto a muestras pequeñas como grandes. La dirección del sesgo depende del signo de px y el error, ¿no? Bueno, pero vamos con algunos ejemplos empíricos. Dice que el R en coleccionado con el porcentaje de no nativos, quienes rinden peor. Esto genera un px eh, menor que cero. Entonces, este es un sesgo negativo. Se sobreestima el efecto del tamaño de clase. Por eso decimos que la solución es agrupar datos por porcentaje de no nativos. Esto nos hace hacer que cada muestra esté separado por cada porcentaje. Y eso se agrupan al final. Por eso sería comparar distritos con similares porcentajes de estudiantes no nativos. En esos grupos el efecto de REN es menor, se reduce el sesgo al controlar directamente la variable emitida. Pero dejando eso, nos vamos a lo que es la casualidad y análisis de regresión. Sesgos en mínimos cuadrados ordinarios para variable emitida. Si se emite una variable relevante, afecta a y está correlacionada con x. Entonces podríamos decir que es inconsistente y se gato el beta 1, incluso con muestras grandes. El estimador no es confiable.
Ejemplo, el REN está correlacionado con porcentaje de estudiantes no activos, lo que sesga el efecto estimado del tamaño de clase. Pero, ¿qué queremos estimar con una regresión? Como se sabe, se describe que se ajusta una recta a los datos sin interpretación casual. Se predice Y para un nuevo individuo con X conocida. Y también estimar el efecto ceteris paribus de X sobre Y. Pero, ¿qué es un efecto causal? Eh, es el cambio en Y causado directamente por un cambio en X, manteniendo todo lo demás en constante. La definición práctica, el efecto medido de un experimento aleatorio controlado ideal. Pero este experimento aleatorio de control ideal cumple lo que son. Si es ideal, son sin errores. Cumplimiento perfecto. Si es aleatorizado, los sujetos se asignan al azar a tratamiento o control. Si es controlado, se compara el grupo tratado con uno sin tratamiento. Evita la casualidad inversa. Pero, ¿cuáles son sus aplicaciones al ejemplo notas? Asignar estudiantes aleatoriamente a clases grandes o pequeñas. Así se caracteriza como el porcentaje de no nativos se distribuye de forma aleatoria. Esto asegura que la esperanza del error más el REN sea igual a cero, cumpliendo el supuesto de regresión. Entonces, ¿cuáles son las diferencias con datos observacionales? No hay asignación aleatoria del tamaño de clases. El porcentaje de estudiantes no nativos afecta el rendimiento y está correlacionado con REN. Esto viola los supuestos y genera sesgo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo evitar el sesgo por variable omitida? Por ejemplo, podemos utilizar el experimento aleatorio controlado. Ideal, pero difícil de implementar. Agrupar por niveles similares de PCTI. Control indirecto del sesgo, aunque limitado por disponibilidad de datos. Y la regresión múltiple incluyendo PCTI. Se elimina el sesgo al incorporar el variable emitida como regresor. El más utilizado de hoy para adelante será la regresión múltiple, ¿no? De varios regresores. Pero, ¿por qué nos vamos a la regresión múltiple y MCO? Como se podrá visualizar, el modelo de regresión múltiple, su forma general es el Y es igual a beta 0 más beta 1, la variable x más beta 2, variable x de 2 y más el error. ¿Cuál es el objetivo? Estimar el efecto de una variable manteniendo constante las otras. Por ejemplo, como dije, los componentes son y, la variable dependiente, hay x1, x2, los regresores, b1, efectos ceteris paribus de x1 sobre y, beta 2, efectos ceteris paribus de x2 sobre y hubo otros factores no observados o algunos errores. Pero, ¿cuáles son la interpretación de estos coeficientes? Por ejemplo, si x2 es constante, podemos decir que beta 1 es al igual que x1, igual al beta 2, x2, y si x1 es constante. Entonces, el beta 0 es el valor estimado de y cuando x1 menos x2 es igual a 0. Entonces, vamos al estimador de emisión de regresión múltiple. Encuentra beta 0, beta 1, beta 2 que minimiza. Entonces, esto es objetivo, minimiza los errores al cuadrado entre valores reales y predichos. Se resuelve por cálculo diferencial o algunas regresiones. Pero continuamos. ¿Qué dice el ejemplo empírico que tenemos? El efecto del tamaño clase. El modelo de regresión múltiple, por ejemplo, que tenemos ahorita son las notas. Nos da los números, ¿no? Por ejemplo, 628,9 menos 1,10 por el REN menos 0,5 por el PCTI. El coeficiente menos 1 y 10 indica que reducir un REN en una unidad baja las notas en 1,10 puntos, controlando por PCTI. Más preciso que un modelo simple. El modelo de regresión simple, bueno, como podemos ver, el modelo de regresión múltiple es mejor que el simple, ¿no? Por ejemplo, en el simple solamente se le ponen las notas, el 698.9 menos 2,28 por re, algo simple, pero en el otro nos da más con el PCTI, sin controlar el PCTI, o sea, el posible sesgo para la variable mentida. Se sobreestima el efecto negativo de REN, obviamente. Pero vamos a lo que son la medida de ajuste. En la medida de ajuste de regresión múltiple, el valor observado y predicho y1 es igual a y1 más ui es por ejemplo, y es el valor observado, y con sobreditas es el valor ajustado por el modelo, y el UI obviamente es el error, el residuo. Este error tiene el error estándar a la regresión. Por ejemplo, si le pone el C2 al U, es igual a 1 menos sobre menos K, N menos 1. Eso es la sumatoria de N y 1, ¿no? Y el error al cuadrado. Esta estima la desviación típica del error. El divisor n menos k menos 1 justo por el número de regresores, que es k. Entonces, ¿cómo hallamos el R dado coeficiente de determinación? Esto tenemos simplemente el R cuadrado es igual a 1 menos la suma real menos suma total. Mide la proporción de la varianza de y explicada por los regresores. En regresión múltiple, R cuadrado nunca disminuye al añadir regresores. Puede ser una falsa sensación de mejora. Pero, ¿cuál es el R ajustado? El ajustado es el R sombrerito al cuadrado.
Este resumen de cuadrado es igual a 1 menos n menos 1 sobre n menos k menos 1 por SR por ST. Es igual a 1 menos error de elevado al cuadrado y error de, perdón, no, y, la variable y al cuadrado. Penaliza la inclusión de regresores irrelevantes. Puede disminuir si un nuevo regresor no aporta valor. Puede ser negativo si el modelo se ajusta peor que una media constante. Pero vamos. eh, Y tengamos un ejemplo empírico. Por ejemplo, en el modelo que tenemos en Gretel, que nos dio en el CAF, nos da el modelo de regresión múltiple, donde r cuadrado es 0,43 y el otro r cuadrado es 0,42. El SR es 14,46. La regresión simple nos da menos efectividad ya que es 0,05, en el r cuadrado 0,05 y 18,58. El modelo múltiple mejora notablemente el ajuste explicando más varianza y reduciendo el error estándar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Podemos entender sobre los regresores en regresión doble vez, ¿no? Con varios regresores, lo cual pudimos sacar toda esta información con CAF con ayuda de la inteligencia artificial en resúmenes más sencillos, ¿no? Bueno, esperemos que sigan viendo los videos, ya que esto va de la sesión 1 hasta la sesión 7. Muchas gracias.